Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento te acompañaré durante la siguiente hora para que conversemos acerca de todo lo que necesitas saber del mundo jurídico. El día de hoy me acompaña un amigo personal, un amigo que pronto seguro será un amigo de la casa. Se trata del doctor Rubén Ramones. Rubén es conocido penalista de la ciudad. Juntos fuimos fiscales del Ministerio Público y si hay algo que nos gusta a los abogados es analizar los casos que están en tendencia. Por ello no dudé en invitarlo a que hagamos el análisis acerca de este caso que está sonando en las últimas semanas en nuestra entidad y que está relacionado con el accidente de tránsito en donde lamentablemente perdió la vida una fiscal del Ministerio Público y se vio involucrado un padre. En este sentido, Rubén, te doy la bienvenida a esta tu casa y ayúdanos a orientar entonces a toda esa sintonía acerca de la necesidad de tener el derecho a tu alcance. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me das de tocar estos temas que seguro son de bastante importancia para la sociedad. Y sí, ciertamente, como lo acabas de decir, tocar el punto del proceso y lo que tuvimos recientemente en el estado Lara en relación al accidente de tránsito, obligatoriamente tenemos que tocar un poquito de historia, hacernos del conocimiento de lo que significó el caso Rafael Vidal, que fue un caso a nivel nacional y tocó bastante la célula porque fue una persona, una imagen pública, quien pierde su vida a través de un accidente de tránsito. Y está existiendo una práctica desde el punto de vista judicial en relación a la imposición o la aceptación del tipo penal que el Ministerio Público adecua en relación a los accidentes de tránsito. Primero hay que desdoblar sin duda alguna la existencia de cómo emana la ley. La única forma del nacimiento de la ley, de la norma, es a través de un acto legislativo. Venezuela no escapa de esa característica, en nuestro país se dividen las funciones y hasta la presente fecha no tenemos la existencia de la creación de un delito, y valga la redundancia, la existencia de un nuevo delito que se llame dolo eventual consagrado dentro del cuerpo normativo, específicamente Código Penal. Ciertamente el Código Penal ha sufrido una serie de reformas en la que no se ha cambiado las formas o los tipos de homicidio. Y en este sentido es importante que nos paseemos por los antecedentes de este caso, en la medida en la cual, si usted no sabe de qué estamos hablando, pues le informo que hace algunos días en una vía de la ciudad se desplazaba en un sentido una mujer a bordo de una motocicleta en condición de copiloto y del otro lado de la ruta venía un vehículo que estaba siendo conducido por un individuo quien aparentemente perdió el control del mismo al caer en un hueco que se encontraba en la vía. Tal situación generó pues la pérdida del dominio del vehículo y que éste saltara la isla e impactara lamentablemente justo con estas personas que venían a bordo de la motocicleta. Ocurre que debemos analizar entonces de qué se trata el tema del accidente de tránsito cuando las situaciones escapan a la voluntad del conductor. Determinar la diferencia entre dolo y culpa. Conocer cuándo un agente es responsable del manejo del vehículo y cuándo hay cosas que escapan de sus manos, porque es lo que podemos determinar para poder indicar o precisar frente a qué situación jurídica nos encontramos. Desde el principio, la intención de este programa ha sido orientar a toda la ciudadanía a eventuales situaciones que pueden atravesar cada uno de ustedes allá en casa y por ello necesitamos saber en qué terreno nos estamos moviendo. ¿Por qué no comenzamos, Rubén, a explicarle a la audiencia la diferencia que existe entre el dolo y la culpa? Hablemos específicamente de la culpa, esa situación en donde un individuo sin intención, pero actuando con algunas características, puede ser responsable de un delito. Sí, ciertamente como lo dices en el programa, en tu intervención, este set busca es la orientación, dar a conocer. Y en parte de ello, no abordando tanto el tema técnico, debemos entender que el dolo es la intención que tiene el individuo, el ciudadano, de crear un daño al medio o a una esfera diferente a la de él. Y entendiendo la culpa como aquello que sí cambias un acto en la esfera externa, pero que no tenías la intención de realizarlo. Esa califica la gravedad o no del tipo penal que le toca afrontar un ciudadano en nuestra legislación. Entendiendo entonces que el dolo es cuando la persona maquina, tiene el ánimo de realizar un daño
a un tercero. Y la culpa que aunque realices el daño, no tenías la intención de realizar esa actuación. Aquí observamos cómo los accidentes de tránsito desde el punto de vista legal y tradicional hasta el año 2005, y ya voy a decir por qué el año 2005, se vienen llevando como lo preceptúa el Código Penal a través de lesiones o homicidios de carácter culposo. La existencia de un accidente de tránsito, y es bueno analizar desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial, de un accidente de tránsito de un reconocido periodista, Rafael Vidal, en el año 2005, y una posterior intervención por parte de la Corte de Apelaciones en Caracas, nos da un cambio distinto, pero con una característica que no se ha permitido la aplicación en otros espacios. Ciertamente el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus diferentes espacios, determinó cuándo estábamos en forma o en la apariencia de un dolo eventual. Y aquí cabe también estudiar, porque siempre damos en la precalificación, en la presentación del ciudadano, cuando hay la actuación de un carácter delictivo con un dolo eventual, y abstractamente después en la materialización de la acusación, que es la audiencia preliminar, el tipo penal por lo general cambia. Y fíjese qué importante que analicemos esta situación, porque si no lo sabían, han ocurrido sucesos acá en el estado de Lara, analizados incluso en este programa, en donde inicialmente la calificación, como muy bien lo señala mi invitado, es la de el homicidio a título de dolo eventual, es decir, te califico como responsable por no tener el grado de previsión ante tu actuar y en consecuencia tener una especie de culpa elevada. Y luego, al momento de la presentación de ese acto conclusivo fiscal de la investigación, que es la acusación, se cambia radicalmente la calificación, indicando entonces que sí, efectivamente pudo tratarse de un delito culposo. Desde el punto de vista procesal, expliquémosle a mi audiencia ¿cuál es la diferencia de calificar un delito culposo a un delito a título de dolo eventual desde el punto de vista de los cálculos dosimétricos y la medida cautelar que implica todo esto? Bueno, para hacerlo de forma exacta, la diferencia entre un delito de características o a título de dolo y uno de culpa es que el del dolo va con, por lo general, unas penas o la imposición de penas muy altas. Y el de culposo, si bien el Estado lo castiga de una forma ejemplarizante, las penas por lo general son una quinta parte del delito. ¿Qué nos acarrea este? Que el delito de carácter culposo lo pudiese satisfacer un arresto domiciliario o una medida sustitutiva de la privativa de libertad, a diferencia de un delito de dolo o con las características de la intencionalidad que obligatoriamente, por diferentes características que trae el Código Orgánico Procesal Penal, y para no hacerlo de carácter técnico, tiene que estar la persona con una privativa de libertad en un centro de reclusión. Esa característica o ese hilo casi que imaginario entre dolo y culpa es la que hace la diferencia entre que una persona tiene que pagar una privativa de libertad o no. En el caso específico, para no atañar nombres en lo que nos toca, un homicidio o la precalificación de un homicidio con características culposo pudiese satisfacer al proceso un arresto domiciliario o una sustitutiva de una privativa de libertad, mientras que obligatoriamente en el dolo tiene que estar la persona obligada a permanecer privada a la custodia del Estado. Y justamente lo que debemos analizar es aquellos requisitos que establece la ley para diferenciar el dolo de la culpa. Cuando hablamos de culpa, tenemos que entender que se trata de un acto levemente inconsciente, en el cual el ser humano, como bien lo decía mi invitado, sin intención de dañar, pero sí actuando con algunas de estas condiciones, genera un daño. En este sentido, la culpa está compuesta por 4 elementos. Podríamos hablar de imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos. Cuando hablamos de culpa y de dolo, en ambos casos hay una reprochabilidad. ¿Por qué? Porque se le atribuye a un individuo el resultado antijurídico de una conducta, pero cuando hablamos de culpa, esa reprochabilidad siempre está disminuida porque el actuar en alguna de estas condiciones es lo que hace que se elimine o se suprima ese ánimo de daño. Nadie sale de su casa con la intención de matar a alguien a bordo de un vehículo, a menos de que haya una enemistad previa, evidentemente. Exacto.
Pero en el caso de que no sea así, y más en situaciones como la de este caso en particular, en donde aparentemente un hecho fortuito está cambiando todo, es en donde tenemos que analizar si efectivamente se actuó a título de dolo. Analizando técnicamente en cuanto a lo que son estos requisitos de la culpa, vamos a darnos cuenta de que para actuar con imprudencia al manejar un vehículo, usted debe ir por lo menos a exceso de velocidad o bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente o del alcohol. Si hablásemos de impericia, tendríamos que establecer de que usted está manejando un vehículo que no tiene licencia de conducir, que no lo sabe manejar, o de repente teniendo licencia de conducir se trata de los otros, bien sea como las gandolas u otro tipo de aeronaves, incluso, por qué no decirlo, a lo cual usted no está capacitado, es decir, no tiene la pericia. Si hablamos de negligencia, ¿cuándo podemos ser negligentes conduciendo un vehículo? Bueno, cuando de repente vamos mirando el celular, cuando de repente estamos distraídos con otra persona y no tenemos entonces la concentración en el volante. ¿Y cuando hablamos de inobservancia? Cuando entonces vamos en cualquiera de estas conductas, en exceso de velocidad, tragando la luz, utilizando algunos dispositivos desde el punto de vista electrónico que nos distraen. Todo esto está establecido en la Ley de Tránsito Terrestre como la inobservancia a ello. Si estamos hablando de algo que escapa de todo esto, entonces no podemos estar hablando de culpa. ¿Por qué? Porque si están dadas estas condiciones, no me pueden decir que se trata de un dolo. Pero ¿qué ocurre si yo me comporté de manera consciente, respeté la ley, manejé a la velocidad indicada, no estaba bajo los efectos del alcohol y de pronto la calificación tiende a ser, desde el punto de vista del dolo, como una conducta reprochable y grave para mí? Sí, sin duda alguna, pues existe la violación, a mi sano juicio, del debido proceso, toda vez que obligas a una persona a la defensa de un acto que no realizó. Ya cuando comenzamos desde ese punto de vista, y hay que entender, ciertamente, cuando estamos hablando de la vida humana, toca de forma directa el sentimiento del ser humano y lo debemos entender así. Pero colocaste en el tapete algo muy importante y es esos elementos que se tienen que observar en la culpa y el dolo. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Corte de Apelaciones, dejó bien precisado en el caso Rafael Vidal, que es a lo que deben hacerse referencia cuando usas de forma específica esa decisión de la Corte de Apelaciones. Ojo, que no es del Tribunal Supremo de Justicia en una sala específica. Se dejaron elementos de forma muy específica. En ese caso específico hubo un exceso de velocidad que se quedó marcado con más de 95 metros de arrastre del carro del Corolla que cargaba la víctima del proceso Rafael Vidal. 2, el victimario para ese entonces ya había registrado dentro de los 5 años anterior una conducta parecida cuando con un carro de alto capacidad también había pasado por encima de otro vehículo de menor tamaño y esa víctima de ese proceso declaró, o sea, ya él sabía lo que significaban carros de alto impacto. Y 3, una característica que me pareció altamente notoria, que cuando él impacta con un carro que se llama una Homer, una característica muy específica que era de su propiedad y que paradójicamente no tenía placas, y el tribunal le llamó poderosamente la atención porque pareciese que la persona tenía todo preparado para el momento de algún impacto sin haber determinado la víctima, hacer lo necesario para no obtener la responsabilidad. Entonces esto nos lleva a analizar justamente desde el punto de vista de las diferencias que existen entre un caso y otro y empezar a sacar conclusiones tendentes a cómo se ha comportado el proceso penal en una y otra situación. No se vayan porque al regreso continuaremos analizando cada uno de estos elementos que en cualquier momento puede ocurrirle a cualquier persona que esté a bordo de un volante. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy con Rubén Ramones, este abogado penalista,
quien está empapado lo suficiente acerca de la materia de tránsito terrestre y de cómo podemos tender a confundir jurídicamente hablando algunas situaciones y en consecuencia alterar, por qué no decirlo, la vida o el futuro de un individuo. No es un secreto para nadie que estar privado de libertad significa una presión desde el punto de vista emocional y económica para cualquier individuo. Pero más grave aún es estar privado de libertad con una calificación errónea o distinta a la conducta que se cometió. Y por eso, el día de hoy queremos establecer categóricamente cuáles son las diferencias que deben existir para poder hablar de un delito culposo y de un delito a título de dolo eventual. En el caso de estas condiciones previas para establecer la reprochabilidad de la culpa, que ya están expresamente explicadas, vamos a pasearnos ahora acerca de cuáles son esos elementos de interés criminalístico que deben bordear la investigación para poder de manera explícita indicarle a cualquier juzgador, a cualquier operador de justicia que estamos en presencia de un delito o del otro, porque no se trata solo de la mera explicación desde el punto de vista de la conducta de un individuo, sino de todos esos elementos criminalísticos y esas pruebas técnicas que te arriban a la conclusión de que realmente estamos en presencia o no de una u otra figura penal. Bueno, ciertamente el proceso se integra por una serie de elementos de interés criminalístico, muchos que tienen un origen de carácter científico y otros muchos que tienen un origen de situaciones de hecho. Dentro de esos que tienen origen de carácter científico, el Estado, a través de quien le toca ejercer la acción penal, reviste científicos y peritos que permiten el estudio a exactitud de la existencia de un exceso de velocidad, de un frenado inoportuno, de un arrastre, de si había un elemento distinto que haya podido ser cambiado o alterado en el sitio del hecho, como un poste, un árbol, un hueco, que no le haya permitido a una de las partes maniobrar con suficiente facilidad. Todo eso se debe dejar constancia, pero hay otras situaciones que son aquellas situaciones de hecho que nos permiten plasmar dentro del derecho, y ahí observamos entonces la declaración de la otra víctima que queda en un proceso o de las otras víctimas que estén allí, y la existencia de transeúntes o testigos del hecho. Sin duda alguna, la gran pregunta es, ¿podemos medir la intencionalidad de la persona, del individuo que ocasiona el daño al mundo externo, a la parte externa? Por supuesto, podemos medirla a través de si las actuaciones estuvieron no acordes a lo que usted acaba de explicar, que era ser diligente, ser capaz y profesional en el ejercicio o la función de algo específico, o si realmente se extralimitó en ese actuar. Es por ello que otra interrogante que nace de ella es en cuánto tiempo se hace esa investigación, o cuánto puede obtener el representante de la acción penal para poder incorporarlas. Bueno, en inicio el representante, esas son acciones que pudiesen obtenerse de forma inmediata. A usted le tocó de una u otra forma, doctora, en el ejercicio de sus funciones, las experticias que realizan y valga la redundancia, los científicos o los expertos encargados de esta materia, casi que se obtiene de forma oportuna. Ahora bien, hay otras que son un poco de mayor extensión, como la experticia que relaciona a cómo quedó el vehículo, qué lado recibió el impacto, si hubo elementos de transferencia, quién dio el impacto y quién no lo dio. Pudiesen recibir en esa audiencia de presentación elementos que conlleven a si existe o no la responsabilidad. Bueno, más allá de eso, el Estado también provee una serie de características de cómo asegurarse el proceso para que llegue a feliz término, y nos da un límite entre una privativa de libertad y una muy sesgada privativa de libertad, o una muy amplia características de medios de presentación, como lo es un arresto domiciliario. Y fíjense qué interesante analizar justamente el tema de los lapsos dentro del proceso y la recepción de las pruebas, porque esto es lo que determina una cosa y otra. Cuando hablamos de un accidente de tránsito, tenemos por antonomasia tres pruebas fundamentales: la víctima y su condición médico-legal, ¿ok? Bien sea a través de la lesión o a través del fallecimiento, en el peor de los casos; el vehículo involucrado y la persona que conducía el vehículo. Estos son tres fuentes de la cual emanan una gran cantidad de pruebas que, adicional a ello, entonces van a venir también por las cosas que la rodean, en este caso la vía, los testigos y todo lo que sabemos que está allí. Pero ¿cuánto tiempo dispone realmente un fiscal
para decir esta situación podría parecer o no una situación relacionada con el dolo eventual. Creo que acá hay un elemento subjetivo que debe tomarse en cuenta como cualquier persona que está en el duro deber de juzgar la conducta de alguien, y es el quién. Criminológicamente hablando, no podemos darle el mismo tratamiento desde el punto de vista de un presunto dolo eventual en materia de vehículo a un joven inexperto de 18 años que quizás venga a exceso de velocidad o consumiendo alguna sustancia, que a un cura, un sacerdote que desde el punto de vista, independientemente de cuál sea la religión que profesemos o si lo somos o no religiosos, se presume que es una persona que está al servicio de la comunidad con un cierto grado de moralidad y conducta en su actuar que te da luces acerca de quién es la persona a la que estás juzgando. Entonces, cuéntanos, Rubén, ¿qué opinión te merece a ti justamente la forma en la que podemos calificar o no a un individuo en cuanto a su actuar dependiendo de quién era previo a la comisión del hecho? Bueno, es que la aplicación obligatoria de la norma tiene que ser de carácter objetivo, indiferentemente de quién lleve la cualidad de víctima, ¿no? Y allá el principio de legalidad que nos enseñaron desde el punto de vista académico, no existe crimen, no existe un delito sin una ley previa, y en este caso de forma específica, pues realmente existe el delito cuando la norma no lo trae de forma específica, ¿me entiendes? No podemos perder las perspectivas de la existencia de, para estas características, los delitos de carácter culposo, y entendido que ciertamente el Código Penal, que es el que reviste los tipos penales, lo prevé de una forma específica. Habría que estudiar de forma inicial, muy rápida, cuando una persona realiza un acto de negligencia, si realmente la persona, a mi sano juicio, o impericia, como lo explicó usted en inicio, tenía el ánimo o lleva alguna de las características como el ánimo para ocasionar este daño, para ocasionar la muerte o las lesiones graves a otra persona. Entonces, sin duda alguna, la aplicación tiene que ser exacta a la existencia de la ley. No puede haber subjetividades para su aplicación. Ciertamente, en uno de los casos no satisface las necesidades de carácter personal, pero es simplemente la ley y tiene que tener una aplicación exacta. Sin embargo, no podemos dejar a un lado el hecho de lo que son justamente esas potestades jurisdiccionales que todos los jueces tienen para medir a quienes tienen frente a sí, y tampoco es un secreto para nadie que el hecho de conocer desde el punto de vista de la conducta predelictual de un individuo va a marcar muchísima diferencia o no. Verbigracia, justamente la sentencia que citabas, en donde una persona se le califica inequívocamente el dolo eventual porque ya estaba involucrado en accidentes previos. Justamente algo que la colectividad larense ha estado muy movida con este tipo de suceso es precisamente por el hecho de quién se trata la persona que estaba siendo imputada, que está siendo imputada. Y esto es así porque hemos visto a través de las redes sociales las opiniones emitidas al respecto, indicando de que qué habría pasado si en lugar de tratarse de un funcionario de la iglesia, habría sido otra persona, habría sido un Pedro de los Palotes, habría entonces ya una decisión definitivamente no firme, procesalmente hablando, pero sí con menos aristas de la que tenemos actualmente, porque precisamente esto es lo que hizo como que este caso fuese atípico, porque se están midiendo dos fuerzas que son pesadas a nivel nacional, que son justamente lo que es la fuerza judicial, que implica todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, y la fuerza de la Iglesia, que no es un secreto tampoco para nadie el hecho de que tiene esa influencia. Y de allí que incluso se haya establecido, la juez tomó un lapso hasta para tomar la decisión. Se sabe que al momento de la audiencia, la juez se retiró de la sala, un lapso interesante de tiempo para poder venir con la decisión, en la cual fue apartarse no de la calificación jurídica emitida por el fiscal, sino de la solicitud de privativa de libertad. Procesalmente hablando, ¿qué opinión te merece el hecho de esos cambios de calificación en donde iniciamos con un dolo eventual acérrimo para lograr la privativa y luego a la conclusión de los 45 días nos vamos por lo que establece la ley? Como punto previo, tocaste de forma muy interesante
cómo se midió en el caso de Rafael Vidal la existencia de un dolo, del ánimo de ocasionar daño. Y dijiste algo que es muy importante, y ciertamente en el derecho penal no existe la analogía, pero vale también indicar si aquí en este caso, en el caso que se pueda analizar desde el punto de vista informativo y por qué no académico, existe en el caso de Rafael Vidal se pudieron observar la conducta previa de este individuo en esas mismas acciones 5 años antes con un accidente parecido. El prevístero tiene características iguales o parecidas en relaciones a esta conducta. Y la otra es, llevaba un carro de alto impacto que al usted tener la propiedad sabe la capacidad de daño que pudiese tener este vehículo. En el vehículo que observamos en las gráficas periodísticas observamos un carro con características similares de alto impacto. Observamos un carro de carácter familiar, de los comúnmente usados, tipo sedán. Entonces hay que analizar si estamos en presencia realmente de esas mismas características. Mira, a sistemas generales, el fiscal del Ministerio Público tiene la obligación, y es de carácter constitucional, no solo a buscar los elementos que demuestren la responsabilidad y culpar a quien tenga esa responsabilidad. El fiscal del Ministerio Público, a través de la representación de la acción penal, tiene la obligación también de buscar los elementos, y el Tribunal Supremo de Justicia fue reiterado, y creo que la última sentencia fue el año pasado que lo dictara. Se tiene responsabilidad cuando el fiscal del Ministerio Público no busca los elementos necesarios que demuestren la exculpabilidad. Y justamente de esos elementos vamos a hablar al regreso. ¿Cuáles son esos elementos de interés criminalístico que deben estar en la investigación, en esta investigación en particular y en cualquiera que se le pareciere? No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando con el doctor Rubén Ramones acerca de todo lo que tiene que ver con los delitos en materia de tránsito, culpa, dolo, qué está ocurriendo desde el punto de vista de lo que se está haciendo una costumbre procesal en cuanto a la calificación siempre del delito a título de dolo eventual, para luego darnos cuenta de eventuales cambios en esas calificaciones al concluir la investigación. Es quizás una conducta de pronto a priori tendente a garantizar resultas de una privativa de libertad, o se está haciendo ya un lineamiento específico. La ley, como bien lo señala mi invitado, no ha hecho ningún cambio al respecto, solamente se están observando las conductas de cada uno de los operadores de justicia en cada instancia judicial, y veremos justamente hacia dónde va esto. Pero para poder demostrar algo alegado necesitamos el análisis de las pruebas. Vamos a orientarlos entonces acerca de cuáles son esos elementos de interés criminalístico que debemos recabar en una instancia probatoria que, como yo siempre lo digo, se trata de una especie de rompecabezas en donde vas uniendo cada pieza para que de manera inequívoca te dé el criterio de culpabilidad o inculpabilidad. Comencemos hablando del área en sí mismo. Todo accidente de tránsito requiere un croquis, y el croquis debe ser lo más explícito posible. ¿Qué opinión le merece el tema de lo que ha sido el manejo justamente de la escena con la existencia, directamente vamos a este presunto hueco que estaba allí? Que digo presunto puesto que hasta ahora no se conocen las dimensiones, ¿no? Claro. Bueno, sí, ciertamente, Cristina, la palabra correcta del acto es una colisión, lo que significa que dos personas, dos vehículos, dos objetos impactaron de una forma específica. Establecer qué elementos de interés criminalístico, todos los que en ese momento nos ayude. La primera es, sin duda alguna, las experticias de carácter científico que nos permitan ver cuáles son las condiciones de mecánica y funcionabilidad de cada uno de los vehículos involucrados. Ojo, y aquí quiero hacer establecer que no es exclusivamente para la víctima, o a quien se considera victimario en este proceso, sino también a quien era víctima, que puede ir a través de otro vehículo o, en este caso específico, una moto. Si tenían la capacidad de respuesta inmediata a su freno, si iba a un exceso de velocidad que le permitiera. La otra experticia que
tiene gran realce, es una inspección técnica al sitio que permita adecuar cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el tipo. Y eso lo hacen expertos que ordena el fiscal del Ministerio Público como director de la investigación. Allí se dejará constancia si existen cosas como la nombrada en los medios de comunicación, la existencia de un hueco en el asfalto, la existencia de un árbol que en ese momento a lo mejor nadie de los que estamos aquí todavía conocemos y no permitió la visibilidad de alguna de las partes. Y la otra, que también tiene una gran realce aquí, sin duda alguna verificar la existencia de llamadas o el uso de los teléfonos móviles en el momento de que se logró el impacto. Y entonces me va a decir, bueno doctor, ¿cómo hacemos? Bueno, eso se coloca un tiempo determinado y ver si ellos hicieron llamadas entrantes, salientes, contestaron teléfonos, ambas partes, porque la característica de colisión le permite al fiscal del Ministerio Público realizar la investigación que permite, y me agarro del set pasado, demostrar la responsabilidad o no del victimario en este proceso. Hablemos de el hueco. Vamos a hacer aquí una especie de ejercicio mental, como si estuviésemos frente a nuestros alumnos de penal, para explicarle a la audiencia acerca de esta situación tan particular y lo que tiene que ver en cuanto al cambio conductual, la existencia de un hueco que te haga perder el control del vehículo. Las personas que conducimos sabemos que cuando nos encontramos frente a un hueco de repente, que evidentemente no conocíamos, la primera reacción o el primer efecto que tenemos es el tratar de maniobrar. Pero hay algunos huecos que son tan fuertes o que son tan profundos que incluso cuando ya irremediablemente caemos en ellos, perdemos el control del vehículo a tal punto que la reacción inmediata del ser humano es soltar el volante. Entonces, la existencia justamente de un hueco que pueda afectar la funcionalidad desde el punto de vista de los tripoides, de romper el rin, de hacer una situación incluso que se salga el caucho, es uno de los determinantes para decir de qué manera puedo controlar un vehículo con este elemento externo y que sin duda es fortuito, hasta poder decir yo debí haber tenido la capacidad de maniobrar con él. El famoso hueco. ¿Qué experticias se podrían hacer para determinar allí? ¿Podríamos establecer alguna manera científica de calcular si este hueco era capaz de hacer que el conductor del vehículo perdiese completamente el control del mismo, o sencillamente ya por el hecho de que el hueco se haya tapado, pues se va de toda la posibilidad de analizarlo? Sí, bueno, mira, definitivamente el acto de un accidente de tránsito en el momento obliga a que los funcionarios actuantes, bien sea de la PNB o funcionarios expertos del CCPC o alguna otra fuerza que se designa, pero los que en ese momento actúan dejen constancia de las circunstancias de modo tiempo en las que estaba. Y esa circunstancia es la existencia, si la hubo, ojo, porque lo que conocemos es de forma periodística, pudiésemos decirlo así, no tenemos conocimiento más, si lo hay o no lo hay, se deja constancia en lo que usted llama inicialmente el croquis, que no es más que el reflejo gráfico de la circunstancia. Si ese hueco existe, supongamos que ese día no se pudo hacer porque, bueno, se ordenaron los traslados, el tiempo no lo permitió, la luz, llegó la nocturnidad, pero el día siguiente dejan constancia, el hueco lo taparon, como hay mucha gente que dice, no, el hueco ya no existe, el hueco se tapó, y eso aquello por una responsabilidad del municipio, como alguna gente lo quiso atribuir de forma especial, también se va a dejar constancia de la existencia de una capa asfáltica distinta al resto de la capa asfáltica, que es lo que observamos a la vista, a la óptica, y ahí se van a sacar las dimensiones. Ojo, ciertamente si el carro pierde la forma de maniobrar de forma oportuna, pues ha debido de tener algún daño mecánico. En esa experticia de mecánica y funcionabilidad va a quedar reflejado la existencia de un daño mecánico, bien sea por el impacto, antes del impacto o durante el impacto, y eso es importante determinarlo. También se tendrá que verificar si el otro vehículo involucrado en la situación reunía las condiciones de la oportuna velocidad en la calle en la que se dirigía, si tenía el sistema de freno acorde. O sea, la revisión es exhaustiva para ambas partes involucradas en la colisión. Y además de ello está algo que no deja de ser supremamente aún más interesante, es los exámenes de toxicología que se le deben realizar a las partes. Y con las partes nos referimos a ambas partes, ¿ok?
En la factibilidad de que alguno de ellos estuviese bajo la ingesta del alcohol, evidentemente allí se exacerba la culpa y se está hablando de que hay inobservancia en los reglamentos porque no podemos conducir vehículos bajo los efectos del alcohol, aunque existe todo lo que es el estudio de alcoholemia que establece un porcentaje. Habría que determinar entonces si esto se llevó a cabo y en qué condiciones se da. Pero ¿qué ocurre entonces cuando la ausencia de pruebas es la que priva al momento de la calificación en la flagrancia en sí mismo? Recordemos que este accidente ocurre un domingo y no es sino hasta el día jueves, si no me equivoco, que se hace la audiencia, lo cual te da un tiempo suficiente como para ello. Bueno, partiendo de aquel principio que la ineptitud del Estado no se le puede imputar a ninguna de las partes en el proceso. El que no exista suficientes elementos probatorios no puede ser posible, no puede ser capaz para imputarle un tipo penal o una privativa a una de las partes en el proceso. Bueno, a una de las partes no, a la parte imputada, acusada, procesada, en este caso de forma específica. Más que la existencia en la forma oportuna de verificar si nosotros realmente en el Estado contamos con alcoholímetro, o el otro examen ideal sería pues el toxicológico, si se hizo de forma oportuna en este y en cualquier otro caso donde exista colisión, porque es un sistema generalizado, tomando en cuenta de que ha sido una conducta reiterada por parte de quien les toca realizar los tipos penales o acusar de tener como predominante el dolo eventual. Se ha hecho las prácticas de forma oportuna de los alcoholímetros. Tenemos estudios realmente que le permitan la seguridad de la ciencia a quien le toca tomar la decisión, ¿me entiendes? Sin embargo, tenemos que demostrar como sistema a priori la responsabilidad de ese individuo. Existe responsabilidad, existe la intencionalidad de crear el daño. ¿Qué hizo usted? ¿Qué fue lo necesario? ¿O qué acción realizó usted que cambió y de no haberla realizado no hubiese pasado el tipo penal? Es que el padre tenía, supongamos, no sé si es el caso y vamos a generalizarlo de forma hipotética, la persona tenía la capacidad de poder esquivar el hueco o era que tenía el ánimo de ocasionar daño. Había una relación anterior entre estas dos personas, un exceso de velocidad que pudiésemos estar involucrados en que lo que afectara obligatoriamente lo ibas a dañar. O realmente es un accidente de tránsito como se debía de calificar y como nos los enseñan a calificar dentro del mundo académico penal y como lo trae el mismo Código Penal. Y hablando incluso, yéndonos un poco más allá, acerca de la posible existencia del hecho fortuito como elemento que suprime entonces la tipicidad, porque acá es un tecnicismo jurídico, pero que es muy interesante para los abogados, el hecho de decir que no es lo mismo que yo actúo con dolo o con culpa, pero actúo a que algo diferente a mí es lo que genera un resultado, en donde allí, doctrinalmente hablando, podríamos hablar de situaciones completamente diferentes, pero no se nos vayan porque de esto vamos a hablar al regreso acá en Derecho a tu Alcance. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, ya casi al final de este programa del día de hoy, en donde hemos conversado acerca de todos los elementos técnicos y jurídicos que tienen que ver con los delitos de tránsito y que lamentablemente nos mantienen justamente en vilo hacia lo que pueda ocurrir con el sistema de justicia en nuestro país, por aquello de que cualquier persona es justiciable y lo único que nos garantiza la certeza de que estemos frente a un proceso debido y justo es la transparencia dentro de ello. Evidentemente, las opiniones emitidas acá son meramente relacionadas al análisis técnico de lo que ha ocurrido. No existe ningún juicio de valor en atención a los hechos que se han desenvuelto, sino más bien se quiere orientar a la ciudadanía que está ávida de respuestas y de conocimiento. Justamente esto es lo que me lleva ya a la parte final, doctor, acerca de lo que sería para usted una reflexión en cuanto al manejo de estas situaciones y el saber que
probablemente sigan ocurriendo accidentes de tránsito que deben ser controlados en alguna manera, por qué no decirlo, pero desde el punto de vista de la certeza jurídica de la legalidad. Sí, ciertamente observamos como en la existencia de una pandemia y de varias situaciones a que nuestro país ha sido fenómeno víctima del proceso, hemos tenido o hemos tendido a desahogar algún tipo de reglamento como son las leyes de tránsito y a veces no tenemos el cumplimiento exhaustivo de la ley de tránsito. Mi llamado es, el cumplimiento de la norma tiene que ser de carácter objetivo. El cumplimiento de la norma penal debe llevarse específicamente por un principio de legalidad. Su aplicación no se debe de llevar por una situación de algún show de carácter publicitario, periodístico, que sin duda alguna llene de temor la sociedad. Los principios aplicables del derecho deben de ser exhaustivos y objetivos y deben de ser regulados como tal o como están regulados en el Código, específicamente el Código Penal y la Constitución. Es la revisión exhaustiva del carácter científico que lleva una investigación y permitir esas 48 horas que trae el código para la presentación de la persona. No simplemente son 48 horas de fotocopia y de presentación, son 48 horas que una buena investigación puede agotar para llevar a cabo y presentarle al Poder Judicial una serie de elementos que preconstituyan o no una solicitud. Sería irresponsable que un fiscal del Ministerio Público en una presentación solo lleve los derechos del imputado o simplemente el acta policial cuando es un caso emblemático o no emblemático, ojo, cualquiera de los casos. Hay de carácter científico que por su necesidad pueden ser llevados en esa audiencia de 48 horas y permitirle la seguridad no solo al imputado sino a la víctima del proceso de lo que está haciendo. Y la decisión tiene que ser con fundamento de carácter científico, no de carácter político ni de carácter personal. Evidentemente todos somos susceptibles, todo lo que manejamos, todo lo que tenemos en nuestra propiedad, un vehículo, y si sales te das cuenta que en Venezuela es mucho la manipulación de vehículos, existencia, entonces todos somos susceptibles, bien sea por un homicidio hoy en día llamado dolo eventual o unas lesiones a título de dolo eventual. Debe ser el llamado a la calificación expresa en la norma, recordando que la doctrina simplemente tiene su carácter de estudio, pero no es de carácter vinculante. Y desde acá, justamente el llamado de este par de juristas para ustedes es el hecho de que se ciñan a lo establecido en la ley. Si usted está conduciendo un vehículo y está cumpliendo todas las normas que indican la ley de tránsito y los demás reglamentos que están al respecto diseñados, no podría usted calificársele una conducta diferente, que su actuación sea equiparada justamente con lo que fue el manejo, en el caso de que sea un vehículo, de ese vehículo, para que de esa manera, responsablemente hablando, existan elementos que puedan demostrar, en el caso de que así lo sea, la inocencia o la disminución en la responsabilidad. La invitación es para la próxima semana, para que continúen acá conectados en Latina TV y sigan recibiendo todas las orientaciones en base a los hechos que están ocurriendo en nuestra ciudadanía y que son tendencia en materia jurídica. Muchísimas gracias, Rubén, despídete de tu audiencia y que sepas que tienes una casa acá en Latina TV. Gracias por la invitación que me haces, gracias por esta oportunidad de poder estudiar los casos desde el punto de vista académico, formativo, que la intención es la información, una información oportuna que le permita a la ciudadanía el conocimiento de lo que de una u otra forma nos afecta como parte de una sociedad. Sé que este fin es exclusivamente académico y así lo manejamos. Gracias por tu invitación. Hasta la próxima.